En mi vida anterior, me llenaba de alegría cuando mi madre, a escondidas, me daba un caramelo, evitando a mis hermanos pequeños, hasta que despertaba y me daba cuenta de que me habían secuestrado. Tras soportar innumerables penurias para volver a casa, mis padres solo me recibieron con desprecio e insultos. Sin otra opción, tuve que trabajar sin descanso para ayudar a mantener a la familia. Por eso a los 17 años, me engañaron de nuevo con un caramelo. Al despertar, me faltaba un riñón. Los confronté, pero dijeron que ese era mi propósito. Quedé completamente atónito. Todavía no entiendo por qué me trataron así. Caí por un precipicio y morí con el cuerpo destrozado. Cuando abrí los ojos de nuevo, el conocido traficante de personas estaba otra vez en mi puerta. Pequeño, ¿quieres un caramelo?, me preguntó una tía, ofreciéndome un caramelo de leche. La escena tan familiar me hizo comprender que realmente había renacido. Desde pequeñas nos enseñaron a no aceptar comida de extraños, ya que los traficantes de personas podían vendernos a lugares donde nadie nos reconocería. En mi vida anterior, evitaba los dulces que me ofrecían, pero nunca esperé que me los dieran de la mano de mi madre y me los obligaran a comer. Era la primera vez que mi mamá me daba dulces y me emocioné muchísimo. Nunca pensé que algo tan inusual tuviera una razón. Después de comer los dulces, me quedé profundamente dormida y al despertar, me pareció oír su conversación: una niña no vale mucho y ya tiene esta edad. A lo sumo 1000. 1000 que se den prisa. Cuando desperté, estaba en un lugar completamente desconocido. Desde pequeña, mi abuela siempre decía que era la más lista, e inmediatamente me di cuenta de que me habían secuestrado. Fingí ser tonta durante 3 días, siguiéndolos durante 3 días. Aprovechando que alguien tenía dolor de estómago, escapé y logré regresar a casa sola, al contrario de lo que había imaginado. En lugar de la preocupación de mis padres, me encontré con una lluvia de regaños. Decían que solo jugaba, que me escapaba durante días enteros, que no actuaba como una hermana mayor, que hubiera sido mejor que los traficantes me hubieran llevado. Estaba aterrorizada. Trabajaba sin descanso, comía muy poco y hacía el mayor esfuerzo. Pensaba que si trabajaba lo suficiente seguro que se fijarían en mí. Sin embargo, esperé y esperé, día tras día, año tras año. Mis hermanos pequeños iban al colegio y yo también quería ir, pero mi padre decía que si iba, no quedaría nadie para trabajar. Y tú decías que comía mucho todo el día, pero no quería trabajar y solo quería disfrutar de una vida cómoda en el colegio. En aquel entonces no sabía que era púa, pero bajo los ataques verbales de ambos me hundí en la culpa. No importaba lo que me pusieran delante, me preguntaba si me lo merecía o no. No, en el pueblo de la montaña había chicas por todas partes que no estudiaban y se casaban en cuanto alcanzaban cierta edad. Creo que eso también está bien, cuando me case también podré tener mi propia casa. Pero nunca esperé que mi hermano menor enfermara repentinamente, empeorando aún más la ya precaria situación de nuestra familia. Justo cuando me angustiaba y me preocupaba, como todos los demás, mi madre me dio otro caramelo. Me tomó por sorpresa. Después de comerlo y despertar, sentí un dolor insoportable por todo el cuerpo. Estaba acostada en una habitación de hospital blanca como la nieve. La amable enfermera me dijo que había perdido un riñón y que tendría que trabajar menos y cuidarme mucho de ahora en adelante. No lo entendía, solo había comido un caramelo, ¿cómo podía haber perdido un riñón? ¿Para qué sirve un riñón? Hasta que ya no pude hacer trabajos pesados, hasta que enfermé con frecuencia, pero por mis padres, lo que recibí fueron constantes regaños y palizas. Me guardaban rencor por no poder trabajar y tener que comer, así que empezaron a pensar en casarme. Pero en aquel pueblo de montaña, ¿quién querría casarse con una mujer con mala salud? Hasta que un día, bajo un fuerte aguacero, mi madre me pidió que fuera a recoger verduras del huerto. Tenía mucha fiebre y salí de casa aturdida. En mi mente resonaban los susurros entre ella y mi padre: si llega el caso, podemos venderla otra vez. Al fin y al cabo, nosotros la compramos. ¿Qué importa una vez más? Resulta que nunca fui su hija, por eso nunca recibí cariño ni una educación adecuada. Resbalé y rodé ladera abajo. Pensé que iba a morir, pero al abrir los ojos vi de nuevo al traficante de personas. Al ver que no reaccionaba, me ofreció el caramelo otra vez. ¿Quieres?, preguntó.
Algunos, déjame decirte, son realmente dulces. Respiré hondo, acepté el caramelo y rápidamente me lo metí en la boca. Gracias, tía, le sonreí, probablemente nunca había visto a un niño tan obediente. Se sorprendió. Tú, antes de que pudiera terminar, mi cuerpo se aflojó y caí lentamente hacia atrás, perdiendo el conocimiento. No sé a dónde quiere llevarme, pero como logré escapar en mi vida anterior, debería poder huir de nuevo en esta. Cuando desperté, la traficante me llevaba a través de las montañas. Me dijo que la llamara Serri. También dijo que mis padres no me trataban bien y que me encontraría otros padres en el futuro. Seguí a Serri durante 3 días. El tercer día, Serri me llevó a la casa de un hombre de mediana edad. El hombre tenía un rostro feroz y parecía muy intimidante. Pasó toda la noche bebiendo y maldiciendo. En silencio exprimí el jugo de la hierba que recogí en las montañas y se lo eché a la comida de Serri, tal como en su vida anterior. Pronto empezó vomitando y con diarrea, prácticamente viviendo en el baño. El hombre, que había bebido demasiado, pronto empezó a roncar como un trueno. Me levanté en silencio y sigilosamente tomé su encendedor y media botella de licor. Con cuidado vertí lentamente el licor sobre una pila de cajas de cartón viejas y periódicos apilados detrás de la puerta. Luego me retiré al rincón más alejado de la habitación y usé un encendedor para prenderle fuego a la basura. La habitación estalló instantáneamente en llamas rugientes, llenando el aire de un humo denso. Inmediatamente alcé la voz y grité: «¡Fuego, ayuda!». Los gritos penetrantes y el fuego que crecía rápidamente despertaron al instante a las personas que estaban cerca. El hombre salió corriendo borracho y, como todos, su primer instinto fue apagar el fuego. Aprovechando la oportunidad, me agaché oculto entre las sombras de la luz de la luna, y corrí de cabeza hacia el callejón oscuro sin mirar atrás hasta que el clamor detrás de mí se desvaneció. Finalmente me detuve junto a un basurero en una zona residencial antigua y semiabierta. Rápidamente me quité la ropa sucia que llevaba puesta y me levanté de entre la basura. Después de rebuscar un buen rato, finalmente encontré una camiseta vieja, gris y desteñida que alguien había tirado y me la puse. Sin perder tiempo seguí caminando, usando los pocos caracteres que conocía para leer las señales de tráfico. Finalmente, cuando el cielo empezó a clarear, subí al primer autobús de larga distancia. Me acurruqué en un rincón, escondiendo mi pequeño cuerpo tras una hormiga. En zonas remotas y áridas nunca faltan personas como yo, que solo querían ahorrarse unos dólares en el billete. La señora no se inmutó, incluso usó su falda para taparme un poco. Poco después el autobús arrancó y me llevó lejos de ese lugar para siempre. Así fue como me abrí camino, siempre hacia el norte. Para ello, incluso aprendí a leer un mapa. No fue hasta que pisé el suelo de la ciudad J, con la cara cubierta de polvo y los pies descalzos, que finalmente respiré aliviado. Aliviado, el sol abrasaba y el asfalto me quemaba las plantas de los pies. Apreté con fuerza los pocos dólares que había conseguido mendigar. Con hambre fui al mercado mayorista más grande de la ciudad. Con ese poco dinero compré globos baratos y unas botellas de líquido para burbujas. Decidí venderlos en la entrada del parque del centro, donde había muchos niños y mi apariencia infantil era el mejor camuflaje. Llamaba con voz tímida y un ligero acento regional, quizá por compasión o diversión. De vez en cuando, algún adulto compraba alguno. Gané 20 yuanes ese día. Dividí el dinero en 3 partes, una para comida, otra para comprar provisiones al día siguiente y el resto lo ahorré. Mientras montaba mi puesto, oí que las tiendas de conveniencia y los cajeros automáticos también estaban abiertos por la noche, así que allí pasaba las noches. El resto del tiempo mis oídos no paraban de escuchar. Me fijaba especialmente en las charlas de los ancianos y las conversaciones de los conductores. A partir de las quejas de los vendedores ambulantes y de sus conversaciones informales, reuní información sobre la ciudad, qué zonas tenían una alta población transitoria y una gestión caótica, qué comisarías estaban demasiado ocupadas con casos importantes como para atender asuntos menores. Una semana después, había ahorrado más de 100 dólares. Estaba bastante satisfecho y pensaba en cómo dar un gran paso cuando unos policías me encontraron. Me preguntaron de dónde venía por mis padres, quiénes eran y cómo se llamaban. No supe qué responder y no quería que me devolvieran. No tuve más remedio que guardar silencio. Me llevaron a la comisaría y me interrogaron durante un buen rato.
Luego llamaron a una agente para que me comprara comida. No comí ni dije nada. Me dijeron que si no hablaba, tendrían que enviarme a un centro de acogida. Podría estudiar allí, me enviaron al orfanato de la ciudad J. Aunque solo tenía 7 años, me adapté rápidamente al ambiente, ayudando a mi tía a cuidar a mis hermanos menores, a limpiar y a lavar los platos. Pronto me pusieron un nuevo nombre, Victoria. Además, mi abuela, la directora del orfanato, gestionó mi inscripción en una escuela primaria cercana. Por fin, yo también podía sentarme en un aula y estudiar como mis hermanos menores. Sin embargo, mi aula era más grande, espaciosa y luminosa que la suya. El orfanato estaba muy lejos del mercado mayorista, así que solo podía llevar a mis hermanos a recoger chatarra para ayudar a cubrir los gastos. Unos meses después, varias parejas llegaron al orfanato. La directora me recomendó a una de ellas, pero no quería ir. Sin embargo, la directora dijo que el orfanato ya no podía costear los gastos y que tenía que hacer todo lo posible por encontrar buenas familias para nosotros. Un mes después, esa pareja me llevó a su casa. Durante nuestra conversación, supe que tuve un hijo hace unos años, pero falleció inesperadamente. Sus cuerpos también sufrieron graves lesiones en el accidente. Me prometieron cuidarme bien, me prepararon una habitación nueva y vestidos que nunca había visto, pero que eran preciosos. Mi escuela sigue siendo la misma, pero la diferencia es que mi nueva mamá me lleva y me trae todos los días. Los fines de semana me lleva a la biblioteca, al centro comercial y a todos los lugares donde hay muchos niños. Tengo mucho miedo, son demasiado buenos conmigo, algo que nunca había experimentado en mi vida. Temo que sea como los dulces que mi madre me daba 2 veces seguidas antes. Pero cada vez que los miraba con miedo, mi nueva mamá me abrazaba con más fuerza en silencio. Dormía conmigo y me contaba historias. Aprendí muchas palabras y comprendí muchas verdades, pero lo que más me gusta es ganar dinero. Mi papá me daba dinero y me dejaba comprar cosas por mi cuenta. Decía que quienes saben gastar el dinero son quienes ganan mucho. Me enseñó a leer sobre acciones y a comprar fondos, me abrió una cuenta aparte y en un abrir y cerrar de ojos cumplí 10 años. Ese día, al pasar por la lotería, sentí un impulso inexplicable de comprar un boleto. Después de años observando la bolsa, había adquirido la costumbre de no comprar boletos individuales. Al día siguiente, como de costumbre, me senté con mi padre frente a la computadora viendo la bolsa. Cuando anunciaron los números ganadores del día anterior en la televisión de mi madre, me quedé atónito. Saqué el boleto en silencio, mis padres también se quedaron atónitos. Fuimos a cobrar el premio bien armados, nos tomamos fotos juntos y mis padres me llevaron de viaje para celebrar mi buena fortuna, pero recuerdo vagamente haber visto noticias en la televisión en mi vida anterior sobre varios terrenos en la ciudad J. Tuve una rabieta e insistí en que mi padre eligiera uno para comprar. Doné la mayor parte del dinero restante al orfanato donde vivía. Aún quedaba la mitad, así que compré un centro comercial. Me convertí en la persona que jamás me atreví a soñar con ser, pero aún sentía inquietud. Esa inquietud se hizo realidad cuando tenía 17 años. Ese día, después de la escuela por casualidad, mis padres estaban ocupados y no pudieron recogerme. Me bloquearon el paso. En la calle. Perrita, por fin te encontramos. Todos estos años tu madre te ha extrañado tanto, exclamaron. Lucy estaba muy lejos de la imagen limpia y correcta que recordaba. Su ropa estaba hecha jirones, su piel oscura y su cuerpo obeso. Desprendía una sensación de suciedad por dentro y por fuera. De repente recordé que en mi vida anterior trabajaba incansablemente y sin quejarme en casa. Desde pequeña me encargaba de casi todas las tareas del campo. Y en casa, en esta vida, sin mí, no les queda más remedio que hacerlo todo solas. Además, Jenny y Precious no son precisamente niñas fáciles, así que no me extraña que haya engordado por el estrés. Bob sujetaba a Precious con fuerza por detrás, mirándome fijamente como si fuera un trozo de carne jugosa. Dudé un instante y negué con la cabeza. No te conozco, estúpida, ¿te has vuelto loca? No nos conoces. Ya eras mayor cuando te llevaron. ¿Cómo no te acuerdas de nosotros? Somos tus padres biológicos. En apenas un par de frases, Lucy perdió los estribos y me llevó hasta Bob y Precious. Este es tu hermano.
Mírate toda vestida de perlas y joyas. Y ahora mira a tu hermano. ¿Cómo puedes soportar verlo sufrir tanto? Me preguntó si yo podía soportarlo. Casi me reí. En mi vida anterior, mientras yo estuviera en casa, Jenny y Precious nunca tenían que cargar con nada. Un dedo, 2 personas me pisotearon disfrutando de todos los recursos de esa casa, me daban órdenes todos los días, y si desobedecía lo más mínimo, se quejaban inmediatamente provocándome una paliza. Precious se abalanzó sobre mí, mamá, quiero su reloj. Sin mediar palabra, me agarró del brazo y empezó a tirar. Precious tenía el rostro apagado con ojeras, la mirada débil y las fosas nasales hinchadas, eran exactamente los mismos síntomas de la insuficiencia renal que había investigado recientemente. Parece que su enfermedad ya ha empezado a manifestarse. De verdad que no los conozco, suéltenme, grité a pleno pulmón. Los transeúntes se giraron a mirar. Bob los reprendió inmediatamente con un marcado acento local. ¿Qué miran? Es nuestra hija. De verdad que no los conozco, dije casi llorando. Sin decir una palabra más, Precious se abalanzó sobre mí y me dio 2 puñetazos de ingrata. Nuestra familia te crió durante tantos años y ahora que tienes una buena familia, ni siquiera reconoces a tus propios padres. Te voy a matar a golpes, desagradecido sin corazón. Un transeúnte no pudo soportar la escena y llamó a la policía. Mis padres, al enterarse de lo sucedido, se apresuraron al lugar. En ese momento, Lucy les gritaba a los policías: «Es nuestra hija». La secuestraron unos traficantes justo afuera de nuestra casa cuando tenía 6 años. No tienen idea del esfuerzo que nos costó encontrarla. Ahora, lo único que quiero es oírla llamarnos mamá y papá. ¿Es mucho pedir? Mis padres intercambiaron una mirada de asombro e incertidumbre, luego me tomaron la mano en silencio. Mi padre les dijo que hablaran con calma, la niña aún es pequeña. Están gritando tan fuerte que la están asustando. No saben nada. Lucy, abrumada por la emoción, empujó repentinamente a mi padre. Todos lo vimos, Doc G ganó la lotería. Ese dinero debería ser nuestro. Devuélvanoslo. Mis padres quedaron atónitos. Habían pasado 7 años desde el incidente de la lotería. Nunca esperé que lo mencionaran tan de repente. Bebí un sorbo lento del agua que me había servido la policía y entonces comprendí su verdadera intención. Esta familia, aunque vivieran una vida entera, jamás cambiaría su naturaleza codiciosa y despiadada. Al enterarse de que mis padres me habían adoptado del orfanato de High City, la policía me interrogó repetidamente sobre la época anterior a mi adopción. Negué con la cabeza cada vez. No sé, no recuerdo, no los conozco. Bob y Lucy casi se derrumbaron en el acto. Te criamos durante tantos años, te buscamos durante tantos años, ¿y dices que no nos conoces? Eras tan mayor cuando te llevaron, ¿cómo es posible que no nos reconozcas? Si no nos hubieran visto a mis padres y a mí ir a la lotería a reclamar el premio por televisión, me habrían buscado, repliqué. Los dos se quedaron sin palabras, pero luego se volvieron aún más moralistas. Eres nuestra hija. Si ganas la lotería, deberías. Cuéntanoslo, Victoria. Tú también viste cómo era esa pareja. Si quieres reunirte con ellos, te apoyamos. En la oficina vacía que la policía nos había preparado, mis padres me sujetaron las manos con fuerza y me dijeron, reprimiendo su tristeza: en efecto, la mayor parte del dinero de nuestra familia proviene de tus ganancias de la lotería. Puedes quedártelo todo. No te pedimos nada, solo que vuelvas a vernos cuando tengas tiempo. Al ver la cautela en sus ojos, por fin me liberé de un peso enorme que había cargado durante tantos años. No fui muy sensata cuando no teníamos dinero, pero aún así me querían. Papá, mamá, no los recuerdo, dije. No los conozco. Parece que ni siquiera me parezco a ellos. Mis padres de repente lo comprendieron. Los dos le dijeron con sinceridad a la policía: han visto la actitud de esa pareja. Sea o no nuestra hija biológica, si regresa con ellos, la devorarán sin dejar rastro, hoy que tienen otra hija en casa que ni siquiera puede ir a la escuela. Si no pueden proporcionarle un entorno estable y saludable, no permitiremos que se la lleven bajo ninguna circunstancia. Repetí que no los recordaba ni los reconocía. La policía no pudo determinar mi parentesco con los padres de Lynn.
Al final, decidieron realizar una prueba de paternidad de ADN a ambas partes. La evidencia médica no miente, solo se necesita tiempo para obtener los resultados. Pero cuando el perito forense se presentó ante nosotros con las herramientas, Bob Lucy cambió de opinión. Señaló a la policía y gritó furioso: «Creo que han aceptado sobornos y no tienen intención de devolvernos a la niña ni el dinero. Están todos confabulados. Los voy a demandar. Voy a presentar una denuncia». Los agentes investigadores no pudieron evitar reírse incrédulos. «Ni siquiera los conozco. ¿Será que vieron una noticia sobre alguien que ganó la lotería y cómo resulta que yo, adoptado por mis padres, están intentando estafarnos deliberadamente?» La policía se puso cada vez más seria. Si ese es el caso, debe tratarse como fraude. Sin ninguna explicación, insistieron en tomarnos muestras de sangre para una prueba de paternidad de ADN. El señor y la señora Lynn intercambiaron una mirada, un destello de culpa cruzó sus rostros. Tiré de las manos de mis padres. ¿Podemos grabar todo el proceso para evitar errores? La policía me miró e inmediatamente dispuso una cámara para grabar todo, desde la toma de muestras hasta la identificación. Después de la toma de muestras, de camino a casa, mamá me sujetó la mano con fuerza todo el tiempo. Al día siguiente incluso me acompañaron juntos a la escuela. No sabía si reír o llorar. Papá, mamá, realmente no los recuerdo. Para mí la mayor fortuna en esta vida es tenerlos como padres. Sin ustedes, no sería quien soy hoy. Lo digo en serio. Cuando escapé de la familia Lynn, pensé que tendría que sobrevivir rebuscando entre la basura. Nunca esperé que nadie despreciara mi fragilidad. Mis padres, con su amor y cariño, aceptaron y abrazaron mis malos hábitos, enseñándome poco a poco a vivir, guiándome a explorar este mundo. Ambos derramaron lágrimas, me abrazaron y lloraron un rato antes de dejarme ir a la escuela. Pero no esperaba que poco después de entrar, todos comenzaran a mirarme con expresiones extrañas. Durante un descanso, la delegada de la clase corrió hacia mí y me dijo: «Victoria, aunque tus padres sean ricos ahora, no puedes ser tan desagradecida y abandonar a tus padres biológicos. Te han estado buscando desde que te secuestraron, y sus vidas se han arruinado por completo por ello. ¿Cómo puedes ignorarlos? ¿Cómo puede haber alguien tan desagradecida como tú en nuestra clase?» En un arrebato de ira, alzó la voz y gritó. Al oír esto otros también se unieron uno tras otro fuera de nuestra clase: «Desagradecido. Imbécil que solo piensa en dinero. Es una vergüenza estar en tu clase». «Fuera, fuera», gritaban al unísono, sobresaltando incluso al subdirector. La tutora me llevó a su despacho con expresión preocupada. «¿Qué te pasa, hijo? Normalmente eres tan agradecido. ¿Cómo puedes ser tan indiferente cuando tus padres biológicos te han estado buscando durante 10 años?», me dijo con seriedad, añadiendo que aunque mi situación familiar actual era buena, mis padres biológicos también se habían esforzado mucho por encontrarme y que no debía negarles mi apoyo. Al mediodía, mientras iba al comedor del colegio a almorzar, vi a Lucy repartiendo folletos por todo el campus. Los alumnos los recogían, los leían y sus miradas hacia mí se volvían cada vez más desdeñosas. Incluso se creó un vacío a mi alrededor. Algunos incluso publicaron cosas sobre mí en internet con sus teléfonos, diciendo que era un creído que había repudiado a mis padres. Mientras comíamos, mamá llamó a mis padres biológicos. Se abrazaron, sollozando desconsoladamente. «Está bien, no somos padre e hija biológicos, madre e hija, Victoria. No tienes ninguna relación con ellos». Al oír estas palabras, la gran cafetería quedó en silencio. Asentí. Sí, nunca los conocí. Mamá estaba tan emocionada que no paraba de llorar, e incluso papá, que suele ser autoritario, tenía los ojos enrojecidos. «Buena hija, no tenemos miedo de que encuentres a tus padres biológicos, solo que estos padres también. Te hemos criado muy bien y no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo otros se aprovechan de ti». No pude evitar reír. Cuando llegué a casa de la familia Duncan, mis padres trabajaban en empresas estatales. A mamá le encantaba leer y a papá le gustaba invertir en bolsa, pero eran actividades a pequeña escala. Nuestra vida era modestamente cómoda, pero aún así, ambos me dedicaron toda su paciencia y amor. Soy la flor que ellos
Criados con el corazón, ¿qué pasa con ellos? Están discutiendo con la policía, diciendo que hay un problema con los resultados de la evaluación, pero ¿cómo podría haber un problema con una evaluación que se registró de principio a fin?, se burló papá. Creo que realmente vinieron después de ver las noticias, que la policía se encargue de ellos. Dijeron que vendrían juntos esta noche a recogerme y llevarme a una gran cena, colgó el teléfono con una sonrisa. Por casualidad, capté las miradas incómodas de quienes me rodeaban, me encogí de hombros y el delegado de clase se acercó tímidamente para disculparse. Sonreí y extendí las manos diciendo, la próxima vez, dejemos que las balas vuelen un rato. El ambiente en la escuela volvió a la normalidad. De regreso después de la cena, un grupo de jóvenes apasionados ya había estado molestando a Lucy fuera de la escuela bastante. Probablemente Lucy aún no había recibido el aviso, y por un momento su rostro palideció, pero pronto recuperó su actitud moralista. No es que yo la haya parido, sino que la he criado durante tantos años, pertenece a mi familia y debe volver conmigo. Todos se quedaron sin palabras. Justo cuando terminaban las clases por la tarde, en cuanto salí por la puerta del colegio, ella y Bob aparecieron de repente. Sin mediar palabra, me arrastraron a un lado. Durante la discusión, Precious cayó al suelo y quedó paralizada. Tras ser trasladada de urgencia al hospital, el médico dijo que la insuficiencia renal de Precious estaba muy avanzada. Lucy rompió a llorar desconsoladamente, golpeándome una y otra vez con todas sus fuerzas. Miserable. Si no te hubiéramos buscado, ¿cómo se habría enfermado así tu hermano? Mira lo que le has hecho. Está a punto de morir, y aún así te niegas a reconocernos. ¿Cómo pude criar a una desagradecida como tú?, gritó. Mis padres llamaron rápidamente a la policía. La policía y la escuela estaban bien preparadas, y las grabaciones de las cámaras de vigilancia se entregaron rápidamente. La investigación policial reveló que en el momento del incidente Bob intentaba apartarme con fuerza, mientras que mis compañeros y mis padres se afanaban por salvarme. Nadie tocó a Precious. De repente Precious sintió que le flaqueaban las piernas y se cayó. No me importa, tu hermano se puso enfermo solo porque te buscaba. Tienes que hacerte responsable. ¿Qué dijo el médico? Un trasplante de riñón. Tienes que darle un riñón a tu hermano. Eres su hermana, es justo que le dones un riñón, de lo contrario morirá. Mis padres y la policía estaban atónitos. Jamás imaginaron que esa fuera la verdadera intención de los padres de la familia Lin. Casi me reí a carcajadas. ¿Donar un riñón? ¿Con qué justificación? Bob estalló en cólera, porque te criamos durante tantos años. Si no fuera por nosotros, estarías muerta. Tu vida fue un regalo de ellos. ¿Qué tiene de malo donar un riñón? No te va a matar. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Precious yacía débil en la cama del hospital, extendiendo la mano hacia mí. Hermana, soy tu único hermano, la raíz de nuestra familia Laolin. Si muero, te culparán toda la vida. Están todos locos. Mi madre fue la primera en perder los estribos. Nuestra Victoria no tiene ningún parentesco contigo. ¿De qué tipo de compatibilidad hablas? ¿Donar qué riñón? ¿Acaso crees que los riñones son como repollos en un puesto callejero? ¿Crees que puedes elegir el que quieras? Mi madre intentó llevarme, pero Lucy la detuvo. No importaba que no me iba a dejar ir. Aunque Doggie no sea mi hija biológica, ¿y qué? ¿Acaso no la he criado todos estos años? Es mi hija y puedo tratarla como quiera, había estado esperando que dijera exactamente eso. De inmediato ejercí fuerza en mi muñeca y me solté de su mano. Me criaste todos estos años, le dije mirándola con una sonrisa. ¿No me compraste durante todos estos años?, pregunté sacando una carpeta de mi mochila. Hace 15 años me compraste a la traficante de personas Serry, porque en tu zona se creía que si una pareja no podía tener hijos durante mucho tiempo, adoptar uno ayudaría a atraerlos. Por eso me llamaste perrito. Desde los 2 hasta los 6 años, comí en tu casa durante algunos años, pero ninguna comida me saciaba, le dije sacando una foto tomada cuando Serry me sacó de la familia Lin. Era pequeño y delgado como un esqueleto increíblemente oscuro, descalzo con las piernas llenas de arañazos. A los 6 años pensaste que como ya tenías un hijo y una hija,
yo ya había cumplido mi propósito y bien podías venderme por dinero, así que llamaste a Serry, me drogaste con un caramelo y me llevaste. Me dejaste atrás y durante muchos años después, probablemente nunca pensaste en mí, hasta el año en que finalmente compraste un televisor. El primer día que lo encendiste, viste que mis padres y yo íbamos a la lotería a reclamar un premio. Desde entonces sentiste una gran pérdida y comenzaste a buscarme por todas partes, pero parece que el castigo es inevitable. Tu único hijo tiene insuficiencia renal, ningún familiar es compatible, no tienes dinero ni recursos, así que volviste a pensar en mí. Entregué todo el material al policía encargado del caso. ¿Cómo debería llamarlos, mamá y papá? ¿O quizás traficantes de personas? Mis padres estaban completamente atónitos. A lo largo de los años, también habían intentado imaginar mi pasado, pero nunca esperaron que viniera de una zona montañosa y pobre del sur. A los 6 años crucé medio mundo sola, solo para escapar de mi destino. Mi madre me abrazó con fuerza, con el corazón destrozado. La multitud a nuestro alrededor estaba llena de justa indignación, exigiendo un castigo severo para los traficantes. Lucy negó con la cabeza, repitiendo que no era como si. ¿Qué sentido tiene perder el tiempo con ellos? ¿Lo da o no? Una vez muerta, no lo necesitará de todos modos, rugió. Bob. De repente le arrebató el carrito a una enfermera que pasaba con equipo médico y me embistió con él. Su mirada era feroz. En el momento crítico, la policía intervino. Una patada voladora redujo al frenético Bob. Incluso esposado, Bob seguía mirándome fijamente, obsesivamente. Mi madre estaba frente a mí abrazándome con fuerza, temblando de pies a cabeza. No reaccioné hasta que alguien me dio una palmada en el hombro. Resulta que incluso después de renacer, a los ojos de Bob Lucy, sigo siendo alguien a quien pueden sacrificar en cualquier momento. El rostro de mi padre palideció. Esto es trata de personas, intento de secuestro, un asesinato premeditado. Lo voy a demandar. Si algo le pasa a mi hija, ¿podía soportar la responsabilidad? Mi madre no pudo quedarse más tiempo. Junto con los directivos del colegio que acababan de llegar, me apartó. Mi padre estaba furioso e insistió en que la policía castigara severamente a Bob Lucy. No hubo ninguna reconciliación posible, pero Presche seguía en el hospital. Al final, la policía se llevó a Bob. Mis padres sintieron un gran alivio. No pudimos cenar bien, así que mi padre fue a comprar comida para llevar y la trajo. Mientras comíamos les conté sobre el pasado y al mismo tiempo, les di la oportunidad de elegir de nuevo. En todos estos años nunca he olvidado el pasado. Tenía miedo de que Bob Lucy apareciera de repente un día. Después de ganar la lotería, usé mi cumpleaños como excusa para pedirles dinero a mis padres. Contraté a un investigador privado de confianza y pasé 2 años desentrañando todo el pasado. Logré que la traficante de personas, Serry, y sus cómplices fueran a prisión. Después de terminar de hablar, miré a mis padres en silencio, esperando su segunda decisión. Con los años he aprendido más y he visto. Más aún, para ser sincera, no creo que a mis padres les gustaría alguien como yo. Para escapar, recorrí casi todo el mapa a toda prisa, buscando venganza. Podría mentir y esperar años, no soy solo una chica de 17 años, soy una persona con el alma destrozada. De repente mi madre me abrazó con fuerza. Hija, ¿cómo puedes soportar tanto?, preguntó mi padre frotándose el ojo. Con tantas preocupaciones en el corazón, no me extraña que no crezcas. Vamos, come más. Tomó un trozo de mi pescado hervido favorito y lo puso en mi plato. Cómetelo ya y asegúrate de no volver a hacerlo. Después de todo somos tus padres, dijo mamá con lágrimas en los ojos. Papá apretó los puños, diciendo que debía contratar al mejor abogado para meter a los padres de Lynn en la cárcel. Sonreí. No hace falta, papá. Presches es su razón de ser. Sin Presches vivir es peor que morir para ellos. Una vez dentro, no tendrán que preocuparse por la comida. O beber, qué fácil para ellos, deberían poder vivir libremente en este mundo, donde sobrevivir cada día les consume todas sus fuerzas. Mamá y papá intercambiaron una mirada sin objetar, pero mamá preguntó con curiosidad, le hicieron repetidamente a Victoria las pruebas de compatibilidad y le pidieron que donara un riñón a Presches, ¿ya sabían que Victoria sería compatible?
Negué con la cabeza, yo tampoco estaba segura de la respuesta. En mi vida pasada, Lucy me noqueó con un caramelo y me arrastró directamente al hospital. Cuando desperté, ya tenía un agujero en el estómago. En esta vida, todos mis chequeos médicos se han realizado en hospitales privados de máxima confidencialidad, nunca debieron filtrarse al mundo exterior. O quizás Bob y Lucy no estaban del todo seguros de que mi cuerpo fuera compatible con el de Precious, simplemente intentan obsesivamente usarme como sacrificio. Al enterarse de mi calvario, los estudiantes de la escuela estaban indignados cuando Lucy volvió con la esperanza de presionarme. Un grupo de jóvenes la recibió con gritos de ira. Los guardias de seguridad, armados con sus herramientas, insistieron en patrullar y ahuyentarla en cuanto la vieran. Lucy no tuvo más remedio que aparecer durante mi hora de entrada y salida de la escuela. Me insultó, llamándome desagradecido y sin corazón por quedarme de brazos cruzados viendo a mi hermano debatirse entre la vida y la muerte sin mover un dedo. Tuvo una rabieta, revolcándose por el suelo y lanzando una retahíla continua de insultos. Mis compañeros movilizaron a sus hermanos menores y abuelos para que educaran a Lucy con amor. A lo largo de los años me esforcé mucho y obtuve excelentes resultados, convirtiéndome en un niño muy querido por esos abuelos. Escuché que los traficantes de personas que me compraron antes, mis supuestos padres, van a atraparme y llevarme de vuelta para sacarme el corazón y los riñones y así salvar a su hermanito. Los ancianos blandían sus bastones. Con más fuerza que nunca, Lucy gritó y llamó a la policía, pero incluso cuando llegaron, no pudieron hacer nada. Los mayores de 80 y los menores de 14 años tienen una resistencia mágica extremadamente alta. Al tercer día, Lucy finalmente se rindió. Ya no quiero tu riñón, solo dame dinero. Te he criado durante tantos años. Si no hay crédito, al menos hay trabajo duro. Devuélveme el dinero que te di entonces. La miré fríamente sin sorprenderme en absoluto por su compromiso. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. 8 millones, exigió Lucy con una cifra desorbitada. Sonreí de nuevo. Coloqué esa foto frente a ella. Piénsalo y luego me lo dices. En la grabación, yo tenía 6 años, pero aparentaba 3 o 4. Una sola mirada bastó para que mis compañeros sintieran una inmensa compasión. Interrogaron a Lucy preguntándole cómo podía ser tan descarada. Incluso si fuera así, ¿qué importaba? En aquel entonces mi familia era pobre, si había comida, ya era suficiente. Que no te dejé morir de hambre, si no fuera por mí. ¿Quién sabe a dónde te habrían vendido? Hizo una pausa y gritó a todo pulmón, te salvé la vida. Me encogí de hombros. ¿Por qué no vas a explicarle mis antecedentes a la policía? 180.000, el dinero que mi padre me dijo que le diera a Lucy. En el acuerdo preredactado preparado por el abogado, mis padres, Lucy y yo firmamos bajo su supervisión. Después de recibir el dinero, la familia Lynn y yo no volvimos a tener ningún contacto, ya que alguien había publicado mi historia en Internet. Esta vez mi madre también publicó un vídeo en TikTok. Lucy tomó el dinero y corrió al hospital de inmediato. Quería usar los 180.000 para comprarle un riñón a Precious, pero por alguna razón, Precious se aficionó a los videojuegos. Al enterarse de que había dinero en esa tarjeta, de la noche a la mañana se lo gastó todo en consolas. El pelo de Lucy se volvió blanco de la noche a la mañana. Le preguntó a Precious si estaba loca. Precious no se lo tomó en serio. ¿No puedes pedirle más a Lynn Dougie? Soy su hermano, tiene que cuidarme. Si no, ya verás cómo le causo problemas cuando encuentre una familia en el futuro. Lucy se sentía completamente impotente. Lo que era aún más angustiante era que, debido a las noches en vela consecutivas, la salud de Precious se había deteriorado gravemente. Como no se pagaban los gastos médicos, el hospital solo le brindaba atención humanitaria. Precious miró a Lucy con debilidad. ¿Por qué no vas a buscar a Lynn Dougie? Eres mi madre, ¿eres tonta? Estoy en este estado y aún así no me salvas. Soy tu único hijo. Si no me cuidas ahora, yo no te cuidaré en el futuro. Lucy se quedó atónita por un momento. Realmente quería preguntarle a Precious en qué había fallado al cuidarlo. Incluso por él habían encarcelado a Bob. Pero antes de que pudiera abrir la boca, se encontró con la mirada de su hijo.
Con una mirada llena de resentimiento, en la tercera madrugada después de gastar todo su dinero en consolas de videojuegos, Precious cerró los ojos para siempre. Lucy, sentada en la morgue, lo sostenía en brazos. No sabía si sentir más pena o tristeza al enterarse de la muerte de su único hijo. Bob deseó poder estrangular a Lucy, pero ella ya no tenía fuerzas. «Haz lo que quieras, me voy», le dijo. Tras la cremación de Precious, se quedó sin dinero y tuvo que mendigar. Pero al pasar la noche bajo un puente, Lucy fue arrastrada a una oscuridad sin fin. Luchó, suplicó, pero no pudo resistir el designio del destino. Primero pasó de mano en mano entre personas sin hogar, y finalmente un astuto individuo la vendió a un anciano viudo. Le pusieron cadenas de hierro en los pies. Desde entonces trabajaba de día y calentaba la cama de noche sin cesar. Más de un año después ingresé en una prestigiosa universidad de High City. El día que se publicaron los resultados del examen de admisión, mis padres me organizaron una gran celebración, pero cuando mi padre se fue para pagar la cuenta, le dijeron que alguien ya la había pagado. Tras varias preguntas no obtuvo respuesta. Después de eso, cada vez que salíamos, ya fuera para reuniones o viajes, la cuenta quedaba perdonada. Antes de que comenzara el curso escolar, le tendí una trampa deliberadamente. A mitad de camino fui a pagar la cuenta y, efectivamente, vi a una mujer joven y hermosa pagando la mía. Me resultaba vagamente familiar. «¿Nos conocemos?», me quedé perplejo. Los ojos de la otra persona estaban ligeramente enrojecidos, luchando por contener la emoción. Finalmente comprendí de dónde venía esa sensación de familiaridad. Ella y yo éramos muy parecidas. Dijo que era mi hermana, un año mayor que yo. Cuando mi madre nos llevaba a salir, me secuestraron. Mis padres me buscaron durante muchos años. Hace 12 años, mientras me buscaban, murieron trágicamente en un accidente de coche. El año pasado me vio en TikTok. Ella sabe que ahora vivo en una familia muy buena, no me falta dinero ni amor. De verdad quiere llevarme a casa en nombre de mis padres, pero mi vida es demasiado buena ahora y no quiere aprovecharse de mi éxito ni que sufra. Por eso eligió esta manera de cuidarme en silencio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Resulta que en lugares que desconocía, no era una existencia indeseada ni despreciada. Así que no me abandonaron, claro que no. Me abrazó con fuerza. Durante todos estos años, todos hemos estado rezando constantemente, pidiendo que el cielo fuera más bondadoso contigo, que no sufrieras. Desafortunadamente en nuestra vida pasada, el cielo y la tierra fueron implacables, pero esta vez, finalmente logré reconstruirme por mi cuenta. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Sigamos viendo. Mi mejor amigo quería comprar la casa de enfrente. Me preguntó si debía comprarla. Le dije que si era una necesidad, podía comprarla cuando quisiera. La compró con un pago inicial de 300.000 y una hipoteca de 700.000, pero antes de que terminaran las reformas, los precios de las viviendas se desplomaron un 30%, borrando todo su pago inicial. Frustrada y cada vez más irritable por la situación del mercado inmobiliario, terminó ofendiendo a un cliente en el trabajo, la despidieron y la vetaron en el sector. Sin ingresos no pudo pagar la última cuota de la reforma ni la hipoteca, así que no tuvo más remedio que dejar de pagar. La casa fue embargada y subastada. En tan solo un año pasó de tener cientos de miles en activos a tener casi 1 millón de deudas. Me echó la culpa de todo. En mitad de la noche irrumpió en mi casa, me dejó inconsciente y me enterró en una pila de cemento en su propiedad. Nacimos seres humanos, porque tú tienes una casa, un coche y ahorros, cuando lo único que yo quería era una casa. Un lugar propio y terminé así. Si no te hubiera conocido, no tendría tanta prisa por comprar una casa. Todo es tu culpa. Me asfixié. Cuando abrí los ojos, había regresado al día en que me preguntó si debía comprar la casa. Nancy, este mes recibí mi bono. Por fin ahorré 400.000. El apartamento de enfrente está en venta. ¿Crees que debería comprarlo? Sara me mostró su teléfono. Su delicado rostro irradiaba emoción y euforia. En la pantalla apareció una serie de números, 404343.43.
Al ver ese rostro inocente, mi corazón latía con fuerza. Instintivamente me toqué la nuca. No sé si es psicológico, pero el lugar donde me golpeó con el ladrillo aún me duele levemente. Si no hubiera visto su rostro lleno de celos y odio antes de morir, probablemente. Jamás me habría imaginado que este amigo, quien en apariencia era tan cercana que podríamos compartir un pantalón, en realidad deseaba mi muerte a mis espaldas. Esa sensación sofocante me invadió de repente, y bajé la mirada para ocultar el odio en mis ojos. Cuando volví a levantarla, esbocé una leve sonrisa. Si es necesario, puedes comprarlo cuando quieras, le dije. Pero su sonrisa se congeló de golpe y sus dedos, aferrados al teléfono, se tensaron un poco. Pero... ¿qué pasa con esta casa?, pensé, viendo lo nerviosa que estaba. Sara, ¿de verdad tienes tantas ganas de ser mi vecina? Si es así, pues que así sea. No pasa nada, solo me preocupa que estés bajo mucha presión. Este apartamento debe valer al menos 1 millón ahora. Incluso si solo pagas el 30% de entrada, la hipoteca después podría ser demasiado para mí. Al fin y al cabo, tu salario mensual es de solo 15.000, todavía tienes un préstamo de coche de 3.000, y después de comprar el apartamento. Tendrás que renovar, incluso la renovación más básica aquí cuesta al menos 200.000. La primera parte de la frase suavizó su expresión y me miró con un dejo de emoción, pensando que me preocupaba sinceramente por ella. Al terminar la segunda parte, su rostro palideció al instante y la fugaz envidia y resentimiento en sus ojos me produjeron una secreta emoción. Habiendo sido mejores amigas durante tantos años, sabía perfectamente qué decirle para llegarle al corazón. Ella es una chica de campo, como su familia no tenía dinero cuando era pequeña, sufrió muchas penurias, así que estudió sin descanso y finalmente escapó de su familia de origen. Fuimos compañeras de habitación en la universidad y, naturalmente, nos hicimos mejores amigas. Con los años me he dado cuenta de que siempre ha intentado seguirme el ritmo. Me uní al consejo estudiantil y ella también, me presenté como candidata a representante de clase y ella también, participé en competiciones y ella también. Después de graduarme, entré a trabajar en una gran empresa y ella también quería unirse. Desafortunadamente la empresa tenía estándares muy altos y solo contrató a 2 personas ese año, así que la eliminaron. La clara brecha entre nosotras comenzó a partir de ese momento. Al no poder unirse a la misma empresa que yo, se conformó con la segunda mejor opción y se fue a trabajar a la empresa rival, justo enfrente de la mía. Después incluso me explicó que solo quería estar más cerca de mí. Aunque son empresas rivales, esa empresa siempre ha estado por debajo de la nuestra, sin que los proyectos ni los recursos se comparen con los nuestros. Así que cuanto más tiempo trabajamos juntas, mayor se hizo la brecha entre nosotras. Pero ella siempre ha sido una persona que se esfuerza por la excelencia, los fuertes nunca se quejan de su entorno. Estaba decidida a sobresalir en todo y ser la mejor. Al final, apenas logró seguirme el ritmo. 8 años después de graduarme, ya soy gerente de proyectos con un ingreso mensual de 30.000 y un salario anual de 400.000. En cuanto a ella, aunque también es jefa de proyecto, esa empresa siempre intenta competir con la nuestra, pero no pueden ganar y a menudo recurren a tácticas deshonestas, lo que finalmente genera pérdidas financieras y un mal desempeño económico. Por eso su salario anual nunca ha superado los 200.000. Soy de aquí y, justo después de graduarme, mis padres me compraron un apartamento de 3 habitaciones de 98 metros cuadrados en una zona escolar y me consiguieron un coche de $200.000. El año pasado quise mudarme a un piso más grande, así que tras hablarlo con mis padres, vendimos mi pequeño apartamento de 3 habitaciones. La casa que compré por 300.000 se vendió por 900.000. Añadí más de 200.000 de mi propio dinero y pagué al contado este nuevo apartamento de 3 habitaciones de 150 metros cuadrados cerca de la empresa. Mis padres temían que comprar una casa nueva me dejara con dificultades económicas, así que insistieron en cubrir los gastos de la reforma. Gracias a ello, esta casa no me obligó a. Tras graduarme, mi nivel de vida bajó. Sara siempre quiso seguirme el ritmo, pero como no podía permitirse una casa, pidió un préstamo para comprar el mismo modelo de coche que yo. En aquel momento, no le di mucha importancia e incluso me preocupó que su situación económica se viera afectada. Le sugerí que se mudara conmigo sin pagar alquiler,
pero se negó, diciendo que conseguiría todo lo que quería por su cuenta y que no necesitaba la caridad de nadie. Ese mismo día, alquiló un apartamento de una habitación en el edificio donde yo vivía. El año pasado, cuando vio que me había mudado a una urbanización nueva, también quiso alquilar algo allí, pero no había alquileres disponibles en la zona, así que tuvo que desistir. Originalmente había planeado comprar una vivienda con el dinero que había ahorrado el año anterior. Comprar un pequeño apartamento de 2 habitaciones no le habría supuesto un gran esfuerzo económico. Después de mudarme, cambió de opinión y siguió al agente inmobiliario para ver la casa de enfrente varias veces, pero debido a sus limitaciones económicas, no pudo hacerlo. Dudó un instante. Tras ahorrar durante otro año, hace unos meses surgió un proyecto importante con una bonificación de 50.000. En cuanto el dinero llegó a su cuenta, no pudo contenerse más. Sabía que no se echaría atrás solo por mi desánimo, al contrario, sentiría que la menospreciaba y que mis palabras solo avivarían aún más su deseo de comprar una casa. Efectivamente, ocultó rápidamente la emoción en sus ojos, mirándome fijamente con un rostro lleno de confianza y a la vez con un ligero toque de autosuficiencia. Nancy, ven conmigo a la oficina de ventas. Me llevo esta casa. El pez ha picado el anzuelo. Reprimí la alegría en mi corazón, manteniendo una expresión preocupada. ¿De verdad te lo puedes permitir, Sara? Como mujeres, no necesitamos presionarnos tanto. Alquilar una casa de por vida tampoco está tan mal. Cuando te cases, el hombre también tendrá una casa, ¿verdad? Lo admito, fui un poco cauteloso, pero ella cayó en la trampa. Efectivamente, su mirada antes vacilante se volvió firme de inmediato. Nancy, una casa alquilada nunca será realmente mía, y la casa de un hombre tampoco tiene nada que ver conmigo. Quiero tener mi propia casa en esta ciudad. No intenté persuadirla más. Reprimiendo la alegría en mis ojos, la acompañé a la oficina de ventas sin decir una palabra más. Estaba decidida. Una vez que se decidió, la compró. Sin embargo, como esta vez la compró unos días antes, la casa terminó costando 100.000 más que en su vida anterior, un pago inicial de 330.000, un préstamo de 770.000, intereses de 400.000. De repente, con una deuda de casi 1,2 millones. No mostró ni una pizca de preocupación o miedo, al contrario, rebosaba confianza y dijo que me invitaría a una gran comida. Por supuesto, no me negué, incluso elegí un plato especialmente rico. Restaurante caro y la comida le costó casi 1.000. Al ver su expresión de dolor, sentí un placer secreto. Dejar que finjas ser noble, que actúes generosa, que seas de una manera delante de la gente y de otra a sus espaldas. Sufrí hasta la muerte, Sara. Esto es solo el principio. Ahora yo, Nancy, lo voy a pasar en grande jugando contigo. Después de comprar la casa, buscó varias empresas de reformas, pero ninguna la satisfizo. Al final, vino a pedirme ayuda. Nancy, ¿podrías recomendarme la empresa de reformas que usaste antes? Parecen muy fiables y sin complicaciones. Mientras hablaba, también miraba a su alrededor, analizando la distribución de mi casa. Y me pidió que le enviara los enlaces de tus muebles y textiles como referencia. Siempre hemos tenido gustos similares y me gusta mucho el estilo de decoración de tu casa. Ya me esperaba que me pidiera estas cosas, copiar y pegar es algo que domina a la perfección. Ya lo tenía todo preparado y sin pensarlo 2 veces, le envié el contacto de WeChat de la empresa de diseño de interiores. Te lo he enviado. El contacto del equipo de reformas en cuanto a los muebles y la decoración, su diseñador de interiores se encarga de todo, es casi todo a medida, así que también te lo enviaré. Pero Sara, ¿estás segura de que quieres trabajar con mi equipo de reformas y este diseñador? No son baratos, ¿sabes? Solo con mencionar que no eran baratos, su expresión cambió notablemente. Realmente no soporta ni la más mínima provocación. Añadió amigos por su cuenta, sin que la sonrisa en su rostro se desvaneciera. Está bien, lo caro tiene sus ventajas. Ya compré una casa de $1 millón, que es un poco más para los honorarios de reforma y diseño. Al verla fingir indiferencia, no pude evitar reírme por dentro. A ver si puede seguir sonriendo así cuando tenga sus presupuestos. No me evitó y me pidió directamente el presupuesto, y las 2 personas del otro lado tampoco me decepcionaron,
los tres formamos un grupo y descubrimos que el plano y los requisitos que ella proporcionó eran bastante similares a los míos. El presupuesto inicial era de 900.000, junto con un desglose aproximado. Su expresión no pudo contenerse más y se giró para mirarme sorprendida. Nancy, no te han estafado, ¿verdad? He estado mirando presupuestos de varias empresas estos últimos días y sus presupuestos, tanto para muebles como para muebles, rondan los 300.000. ¿Cómo es que el tuyo es mucho más caro? Sonreí con indiferencia, reclinándome perezosamente en el sofá y arqueando una ceja. ¿Es cómodo este sofá? 66.000 por el conjunto. ¿Y la cama de mi habitación? Ya has dormido en ella, ¿verdad? 60.000 por una. En cuanto a estos materiales de renovación, son todos ecológicos y de primera calidad. Lo barato sale caro. Yo valoro la calidad. Y sinceramente no tienes que contratar a estas dos empresas. Haz lo que te puedas permitir y no te presiones demasiado. La animé un poco y su expresión se ensombreció de nuevo. Al final, seguía sin aceptar elegir esta empresa. El precio ya estaba fuera de su alcance y nunca esperé que la eligiera. Pero verla frustrada, malhumorada y apenas capaz de ocultar los celos y el resentimiento en sus ojos, me complació bastante. Tener celos, estar enfadado, estar resentido. Al fin y al cabo, la ira daña el cuerpo, y es la propia salud la que se resiente. Atacar la mente me produce más satisfacción que atacar el cuerpo. Verla consumiéndose por la frustración sin poder desahogarse me hace más feliz que verla comer comida basura. Unos días después, me dijo que había encontrado una empresa de reformas adecuada. Como era de esperar, era la misma de la vida anterior. Un paquete completo por 300.000 puede parecer barato, pero en realidad, hay muchos gastos ocultos. Intenté persuadirla en mi vida anterior, pero no me hizo caso, y al final, siguió gastando más y más dinero. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para cancelar el pedido. Así que no tuvo más remedio que apretar los dientes y seguir con la reforma. El tiempo pasó volando y los precios de la vivienda ya habían empezado a bajar, cuando cayeron un 15%. De repente Sara se acercó a mí. Nancy, he estado pensando y he decidido transferir esta propiedad. ¿En qué se diferencia esto de mi vida anterior? Los precios de la vivienda aún no han tocado fondo. Si ella vende ahora, ¿cómo voy a conseguir una ganga después? Debes saber que después de morir, no renací inmediatamente. En cambio, vi las tendencias del mercado inmobiliario para los próximos 10 años. La fuerte caída de los precios de la vivienda en los últimos meses es solo temporal. A más tardar, para finales de año, los precios repuntarán y se dispararán. Antes de que pudiera convencerla, sus siguientes palabras me dejaron atónito, helándome la sangre. Nancy, lo sé, tú también has renacido. Sabías que los precios de las viviendas bajarían, pero en vez de detenerme me presionaste para comprar de inmediato, lo que me costó 100.000 más que en mi vida anterior. Y en cuanto a la empresa de reformas, tampoco intentaste disuadirme, dejándome caer de nuevo en ese pozo sin fondo. ¿Quieres vengarte, verdad? Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la cabeza, paralizándome el cerebro por un instante. ¿Acaso ella también ha renacido? Pero me tranquilicé rápidamente. Si decidió vender la casa ahora, seguramente no sabe que los precios se recuperarán y se dispararán tras nuestra muerte. Temiendo que la espiaran, no podía admitir lo del renacimiento. Si, dada su crueldad, fue capaz de enterrarme en un montón de cemento en mi vida anterior, esta vez podría enviarme directamente a un centro de investigación. Sara, ¿de qué hablas? No entiendo. ¿Renacimiento? ¿Acaso eso solo se ve en las novelas? Ya he renacido una vez, y no he perdido nada de la madurez y la compostura de mi vida pasada. Ahora mismo, fingiendo ignorancia, incluso admiro mis propias dotes de actuación, no esperaba que me creyera. Y efectivamente una sonrisa significativa apareció en su rostro. Sus ojos, fijos en mí, eran inquietantemente tranquilos y amables. Nancy, ¿vas a seguir fingiendo conmigo? Ambos hemos renacido. ¿Qué sentido tiene ocultar algo? En mi vida anterior, impulsivamente causé tu muerte. En esta vida, incluso si me tiendes una trampa que me cueste 100.000 más, la aceptaré. Después de todo, yo te hice daño primero.
Todos los rencores del pasado quedaron atrás. Después de todos estos años de amistad, en mi corazón eres mi mejor amiga, y siempre lo serás. Su actitud profundamente afectuosa me dejó algo aturdido, casi haciéndome creer sus palabras, pero la razón me dice que un perro no puede cambiar su hábito de comer basura. Si de verdad fuera su mejor amigo como ella afirma, ella no me habría enterrado viva en un montón de cemento en nuestra vida anterior. Mientras ella vertía agua sobre el cemento, le supliqué con desesperación, intentando despertar su conciencia, durante 2 horas enteras. Grité hasta que sentí la garganta arder, incluso cuando la última palada de cemento cayó sobre mi cabeza y mi cara, y el último cucharón de agua fue vertido. No mostró ni una pizca de remordimiento antes de arrastrarme a su casa. Había reforzado la insonorización de todo el lugar, pero no me lo dijo desde el principio. En cambio, esperó hasta que me agoté de tanto gritar pidiendo ayuda, solo para que mi esperanza se desvaneciera lentamente, dejándome morir en la desesperación. Realmente no entiendo lo que dices, Sara. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Encendí la grabadora de voz de mi teléfono en silencio. ¿Has renacido? Un destello de cautela brilló en sus ojos, sus labios entreabiertos se detuvieron un instante antes de cerrarlos de golpe. Incliné la cabeza fingiendo confusión, pero mi tono fue firme. Sara, has renacido, ¿verdad? Bajó la cabeza y cuando me miró un minuto después, sus ojos brillaban claros y luminosos mientras hablaba con una sonrisa. Ay, Nancy, estaba bromeando contigo. ¿Renacimiento? Pregunté. Acabo de ver un drama corto sobre renacimiento y venganza, y eso me puso de buen humor. Últimamente el precio de la vivienda me tiene agobiada, y no puedo evitar dejar volar mi imaginación, imaginándome en ese drama. Sabía que podía fingir, su expresión y tono parecían tan genuinos. Si no hubiera vivido una vida pasada, me habría engañado por completo. Después de ser amigas íntimas durante años, hay momentos en que nos entendemos mejor que a nosotras mismas. No admito haber renacido, pero los temas que he considerado, ella también los ha considerado. Vaya. Dijiste todo eso. Fue tan convincente que casi pensé que habías renacido. Me asustaste de verdad, es demasiado increíble. Forzó una débil sonrisa y dijo, ¿cómo puede ser eso? Esas cosas solo pasan en las novelas. Deberíamos creer en la ciencia. Intercambiamos una sonrisa cómplice y ninguno de los dos volvió a mencionar el tema, pero ambos sabíamos muy bien que la jugada sucia ya estaba sobre la mesa. Sara, ¿hablas en serio sobre transferir la casa? Si la transfieres ahora, perderás bastante dinero. Al fin y al cabo es una necesidad, y tarde o temprano tendrás que comprar una. Además, solo ha bajado 100 o 200.000, y ya has pagado la mitad de los gastos de la reforma. ¿Y si los precios de las viviendas se recuperan en el futuro? Dudó y me miró con expresión algo abatida. No se recuperarán. Según la tendencia actual, los precios de las viviendas seguirán bajando. ¿No has visto últimamente en Internet que los precios no se recuperarán en los próximos años? Hoy en día, nadie quiere. Se casan y la tasa de natalidad disminuye cada año, los jóvenes prefieren quedarse en casa y se inclinan más por alquilar, la generación mayor ya posee sus viviendas y puede dejarlas en herencia a sus hijos, nuestra generación tiene muchos hijos únicos, y ya nadie compra casas. Con tantos edificios construidos en los últimos años, ¿cómo es posible que suban los precios? Si vendo mi casa ahora, es como minimizar mis pérdidas a tiempo. En el peor de los casos, trabajaré duro unos años más y compraré otra cuando los precios toquen fondo. Suspiró mientras analizaba la situación, con un tono lleno de arrepentimiento, pero nunca mencionó la pérdida que sufrió al comprar la casa. ¿Quién iba a pensar que en esta segunda oportunidad en la vida se volvería tan cautelosa y lúcida? Pero esto no podía ser, actuó a tiempo para minimizar sus pérdidas ahora, y su trabajo no se vio afectado. Perder entre 300 y 400.000 no es un golpe lo suficientemente duro para ella. El rencor de mi vida pasada, enterrado vivo en cemento, solo me queda tragarlo y sufrir en silencio. ¿Ya pusiste la casa en venta? ¿Algún comprador interesado? Suspiró y negó con la cabeza. Todavía no. Quería consultarte primero, ya que siempre ves las cosas a largo plazo. La verdad es que estoy un poco indecisa.
La ubicación es muy buena y la bajada de precio ha sido relativamente pequeña hasta ahora. De hecho, en nuestra comunidad la bajada ha sido relativamente menor, con un descenso máximo del 35%. Ahora, con solo un 15% de bajada, todavía es posible vender, pero en una semana, cuando baje al 25%, me temo que habrá aún menos compradores. Los que pensaban vender probablemente esperarán a ver qué pasa, con la esperanza de encontrar una ganga. Incluso cuando bajó al 35%, el volumen de transacciones fue bajísimo. Muchas propiedades hipotecadas acabaron siendo embargadas. Detrás de todo esto hay una mano poderosa que lo manipula. Al final, Sara puso la casa a la venta con un precio inicial de 950.000. Como era de esperar, nadie mostró interés durante 4 o 5 días. Se puso un poco ansiosa, viendo que el precio estaba a punto de desplomarse, así que contactó rápidamente con el agente para que lo rebajara aún más, fijándolo en 800.000. Por suerte, la tarde del 7º día, alguien preguntó por la casa. Cuando el agente llevó a alguien a verla, yo estaba en casa y Sara me llevó con él. La otra persona estaba claramente muy satisfecha con el apartamento, ni siquiera regatearon el precio y estaban dispuestos a cerrar la transacción y pagar el mismo día. Todo iba demasiado bien. Sara era una persona que tendía a darle demasiadas vueltas a las cosas y a tener muchas fantasías. Aprovechando que el comprador estaba al teléfono, me llevó al pasillo y me dijo: Nancy, esta casa lleva varios días en el mercado sin ninguna consulta, y ahora, con solo una rebaja de 70.000, ¿cómo se ha vendido tan fácilmente? No sé por qué, pero siempre he sentido que algo no cuadraba. Al ver su expresión preocupada, reprimí la burla en mis ojos y, con expresión perpleja, le pregunté qué pasa. La oferta de vivienda aquí siempre ha sido escasa, y el precio que conseguiste ya es bastante bueno. Además, el comprador la adquiere por necesidad, incluso pagaste la mitad de los gastos de la reforma, y está muy satisfecho con el diseño. Comprar ahora es prácticamente un regalo. Se quedó sin palabras con un destello de dolor en los ojos, y aún parecía dudar, quizás pensando en su destino en su vida anterior. Finalmente apretó los dientes y decidió seguir adelante. Al regresar a la casa, oímos la voz emocionada del comprador por teléfono: no te preocupes, estoy segura de que conseguiremos esta casa. Los jóvenes de hoy en día son demasiado impacientes y cerrados de mente, solo ven la caída actual de los precios de la vivienda, pero no se dan cuenta de lo profundo que es el problema. Por suerte tienes información privilegiada de que los precios de la vivienda se dispararán de nuevo en 3 meses, especialmente en esta zona. En ese momento el aumento será aún más drástico. Si compramos esta casa a este precio ahora, podemos duplicar nuestra inversión revendiéndola en 3 meses. Las pupilas de Sara se contrajeron y todo su cuerpo se quedó paralizado, temblando ligeramente. Me esforcé por reprimir la risa que me invadía, mirándola sin decir palabra. Ella giró la cabeza para mirarme, se mordió el labio y caminó hacia el comprador con sus tacones altos. Al oír el ruido, el comprador se giró. Cuando nos vio puso cara de asco, colgó el teléfono apresuradamente y su expresión se tornó extraña. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es que ustedes dos caminan sin hacer ruido?, exclamó Sara con disgusto. Miró a la gente y luego. Sus ojos me recorrieron y finalmente se posaron en el comprador. Lo siento, no voy a vender esta casa por ahora. Al final, la casa no se vendió. Sara también le pidió a la gente que retirara el anuncio de Internet, con la intención de aguantar un poco más y reevaluar la situación en 3 meses. Buscó mucha información en línea y consultó con algunos amigos del sector inmobiliario, quienes compartieron sus opiniones sutilmente. Después de la caída de los precios de la vivienda, seguramente subirán. Mientras superemos este periodo difícil, lograr la movilidad social en el futuro cercano no será un problema, le dijo. Un veterano del sector también le reveló que en un futuro próximo, una escuela secundaria y el Hospital Municipal de Medicina Tradicional China se trasladarán a esta zona, y para entonces, los precios de la vivienda aquí subirán en consecuencia. Llena de esperanza por el futuro, su ánimo se mantuvo intacto esta vez. No solo no perdió su trabajo, sino que también se sintió cada vez más motivada, consiguiendo con éxito varios proyectos importantes. Los precios de la vivienda aquí ya habían bajado un 30%. Habían pasado 3 días desde que dejó de pagar su hipoteca.
En su vida anterior descargó su resentimiento en mí justo cuando empezaba a creer que su renacimiento había creado un efecto mariposa y que su futuro estaba destinado a ser brillante y tranquilo. Llegó el plazo de 3 meses y ahora parecía que ya podía ver su brillante futuro, ya no actuaba con cautela a mi alrededor, y su pequeño deseo de presumir se le notaba en la cara. Gastaba dinero sin ningún control. Para mi cumpleaños mi madre me regaló un bolso de 60.000, y al día siguiente se compró uno también, incluso para premiarse por haber conseguido un gran proyecto y asistir a la fiesta de celebración 3 días después. También se compró el mismo vestido de edición limitada que yo había comprado un mes antes, que costaba otros 60.000. Con el vestido y el bolso ya resueltos, por supuesto, no podía faltar la joyería. El día antes de la fiesta, compró otro juego de joyas de la misma marca exclusiva que el mío, también por valor de 60.000. No sé qué le pasaba por la cabeza, pero antes de ir a la fiesta, vino a mi casa vestida así a propósito, solo para presumir. Entre líneas todo giraba en torno a su éxito, con sutiles indirectas burlándose de mí, una simple vecina, por tener la vida que tengo ahora solo gracias a mis padres, a diferencia de ella, que lo ha conseguido todo por sí misma. En resumen, su intención era simplemente demostrar que no soy tan capaz como ella y que sus futuros logros seguramente superarán los míos. Implica que el mundo está en constante cambio y que no se debe menospreciar a los jóvenes y pobres. Al verla así, pensé, está tan cegada por el orgullo que se ha vuelto loca, o tiene algún problema mental. De hecho, cuanto más le falta algo a la gente, más tiende a presumir de ello. Pero por lo demás seguí fingiendo no darle importancia. Imperturbable sin importar lo que dijera, lo manejé con facilidad, haciendo que sus esfuerzos parecieran como golpear algodón. Ella había entrado alegremente, pero con expresión de disgusto sin duda, reprimiendo una rabia contenida. Me quedé junto al ventanal, observándola subir al coche particular. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios mientras bajaba la cabeza y enviaba un mensaje: esos documentos pueden usarse esta noche. Enhorabuena por adelantado por tu ascenso a supervisora. Tras tu renacimiento, yo tampoco he estado ocioso, sobre todo después de enterarme de que ella también había renacido. Contraté a alguien para que la vigilara de cerca, así que sé exactamente cómo consiguió estos importantes proyectos. Para la celebración de esta noche del proyecto multimillonario, movió muchos hilos entre bastidores, incluso llegó a acostarse con el contacto del cliente, que está casado, y resulta que su esposa es la hermana del jefe. Los sobornos que recibieron en este proyecto no fueron poca cosa. A las 11 de la noche esa persona respondió a mi mensaje: gracias, está arreglado. Sara se ha ido. Colgué el teléfono, sosteniendo con una copa de vino tinto en la mano, junto al ventanal. Justo a tiempo vi a Sara bajar de un taxi. Su maquillaje y peinado, antes impecables, estaban ahora deshechos, su rostro, magullado e hinchado, evidenciaba la brutal paliza que había recibido. El vestido de $60.000 que llevaba estaba hecho jirones, apenas cubriendo lo esencial. Los tacones que lucía ese día eran los que yo le había regalado al mudarse a su nueva casa, ahora le faltaba uno y el otro tenía el tacón roto. Entrecerré los ojos, apuré la copa de vino y corrí todas las cortinas. Poco después, sonó el timbre y llamaron a la puerta. Inmediatamente después, recibí un mensaje de Sara: Nancy, ¿estás en casa? Date prisa y ábreme. Miré el móvil y abrí la grabación de las cámaras de seguridad en la tableta. Al verla de cerca su aspecto era aún más desaliñado, su rostro un desastre total y el pendiente a juego con el mío roto. Se apagó y la sangre le manaba de la oreja, daba pena solo verla. Al ver su lamentable estado, no pude evitar reírme a carcajadas. 3 minutos después, por fin le respondí: Mis padres me pidieron que volviera a casa esta noche, pero no estoy. ¿Qué pasa? Su rostro se tensó en la tableta. Unos segundos después se secó la cara y siguió escribiendo: me golpearon y tengo demasiado miedo de volver a casa. Quería quedarme en tu casa esta noche, ya que no estás. ¿Me puedes enviar el código de la cerradura? Entraré yo solo. Me quedé mirando esas palabras unos segundos, con una mueca de desprecio. Qué prepotente, creyendo que puedes pedir lo que quieras. Por suerte estaba preparado. Cambié la cerradura de contraseña por una de reconocimiento facial e incluso reforcé la puerta. Mi puerta no tiene cerradura de contraseña, solo funciona con reconocimiento facial.
Quizás deberías quedarte en un hotel de lujo, su seguridad es definitivamente mejor que la mía. Tras enviar ese mensaje, su rostro se ensombreció visiblemente. En su estado actual, ningún hotel se atrevería a alojarla, incluso podrían llamar directamente a la policía. Dado lo mucho que valora su orgullo, ¿cómo podría permitirse pasar por semejante experiencia? Por ahora, la única opción que le queda es mudarse a su casa nueva, a medio reformar. Pero ahora que ha llegado el invierno, la casa no tiene calefacción, pasar una noche allí sería como dormir en la calle. Es más, incluso le había preparado un pequeño regalo. Efectivamente se mudó a su nueva casa. Me puse una mascarilla facial y me tumbé en la cama viendo el vídeo del banquete de celebración de esta noche. En efecto, cuando se trata de venganza, el proceso es mucho más satisfactorio que el resultado. Verla inmovilizada en el suelo, brutalmente golpeada y gritando sin escapatoria, hizo que el resentimiento que había estado guardando pareciera disminuir un poco. Miré la hora, medianoche. Era hora de que mi regalo hiciera su aparición. Cogí el mando de mi dron. Media hora después, los gritos frenéticos de Sara resonaron por el pasillo. Guardé el dron con satisfacción, saqué la fantasmal figura de tela blanca y dejé el mando a distancia. Bueno, ahora me siento completamente tranquilo. Sara, desde que has renacido, debes de creer bastante en estas historias de fantasmas, ¿verdad? Sin mencionar que en tu vida anterior, tú misma causaste mi muerte en esa misma casa. Ahora que los espíritus vengativos vienen por tu vida, es hora de que la pruebes. Me fui temprano a la mañana siguiente, evitando a Sara por completo. Después de haber sido atormentada toda la noche, probablemente esté durmiendo plácidamente en la casa ahora mismo. Cuando llegué a casa del trabajo, Sara estaba agachada en mi puerta. Al verme fue como si hubiera visto a un salvador. Nancy, por fin has vuelto. Fruncí el ceño ligeramente. Realmente es persistente, ¿verdad? Decidida a pegarse a mí como una sombra. Pero al ver sus ojos inyectados en sangre, mi corazón se puso en alerta máxima. Metí la mano derecha en mi bolso y agarré la pistola eléctrica. ¿Cómo es que estás en mi puerta? ¿No habrás acampado aquí toda la noche, o sí? Mi tono fingido de preocupación suavizó un poco su mirada. Ahora me mira como si fuera su salvavidas. Nancy, por favor, sálvame. La traje a mi casa y me contó todo lo que pasó anoche. Según ella, era la persona más inocente. Cosas como coquetear con el contacto fueron solo porque él la vio guapa y la presionó o la tentó. En cuanto a las comisiones ilegales, ella no recibió ni un centavo, todo se lo quedó el contacto. El incidente de anoche fue causado por colegas celosos de su desempeño reciente. Todo fue un malentendido, pero el error ya estaba hecho. La empresa alegó que sus acciones dañaron gravemente su reputación y decidió despedirla, le revocaron las comisiones de esos proyectos e incluso se reservaron el derecho de emprender acciones legales contra ella. No tenía forma de defenderse y solo pudo aceptar las consecuencias. Sin embargo, tras este incidente no solo la despidieron de la empresa, sino que también la vetaron en el sector. Es probable que nunca vuelva a encontrar un trabajo tan bueno. Ahora le resulta extremadamente difícil pagar la hipoteca y los préstamos del coche. Nancy, tu familia es muy rica, ¿podrías prestarme algo de dinero? Mi propiedad está a punto de revalorizarse muchísimo. No te preocupes, en cuanto suba, la venderé y te lo pagaré enseguida. Me apretó el brazo con fuerza, con los ojos llenos de expectación. Fingí dudar y suspiré, pero no tengo tanto dinero encima. Ya sabes, me gasto todo lo que gano, e incluso necesito que mis padres me ayuden a diario. Antes de que pudiera terminar de hablar, me interrumpió, Nancy, somos mejores amigas, ¿podrías ir a casa y hablar con tus padres por mí? No necesito. Demasiado, apenas lo suficiente para llegar a fin de mes o dos, como mucho 100.000. He comprado algunas cosas con la tarjeta de crédito estos días y tengo que pagarlo el mes que viene. La miré asombrado, 100.000. ¿De verdad se atreve a pedir tanto? En tu vida anterior te negaste obstinadamente a rebajarte ante mí, insistiendo en aguantar sola. Solo cuando te viste acorralada pensaste en arrastrarme contigo. Ahora que te han dado una segunda oportunidad, has entrado en razón y estás dispuesta a dejar de lado ese maldito orgullo. Parece que haber muerto una vez aclara la mente y hace que uno valore más la vida.
Pero pensándolo bien, la razón por la que está dispuesta a rebajarse ahora es probablemente porque ve una esperanza, creyendo que en 1 o 2 meses se hará rica con la casa. Me mordí el labio, algo preocupado. De acuerdo, entonces volveré y lo hablaré con mis padres primero. Ya que estamos, vuelve. Si te quedas mucho tiempo, ¿y si esa gente viene a buscarnos? No se descubrirá nuestra nueva dirección. ¿Qué haremos si aparecen? Dudó un instante, asintió y accedió a volver primero al antiguo barrio. Tras despedirla, volví a casa de mis padres para cenar. Al día siguiente era sábado, y no volví a casa en esos 2 días. Sara me mandó muchos mensajes, pero los ignoré todos. Cuando me preguntaron dije que estaba intentando reunir dinero y ganarme el favor de mis padres, ya que $100.000 no es poca cosa. Unos días después, le di $30.000. Sara, hice todo lo posible por convencerlos, pero mis padres solo me dieron esto. Úsalo por ahora, y luego intentaré negociar con ellos. Pensé que me despreciaría por darle tan poco, pero jamás esperé que su mirada fuera tan intensa, con 2 lágrimas que le recorrían el rostro. Nancy, sabía que no me abandonarías. En mi vida pasada, todo fue culpa mía. Si te hubiera contactado antes, habríamos podido. Ah, no importa. Por suerte en esta vida he entrado en razón. Nancy, lo siento. Sus palabras repentinas me estremecieron el corazón, despertándome. Pero Sara, el daño que me has causado no se borra con un renacimiento. No me extraña que supiera que yo también podría renacer, pero aún así no se alejó. Resulta que vio que nunca busqué venganza y pensó que era ingenua, magnánima y sin rencor. De hecho, a sus ojos, ¿acaso no he sido siempre así? Sin importar el error que cometiera, la perdonaría. Pero Sara, este es el odio del asesinato, el odio que hizo que mis padres, con sus canas, despidieran a su hija de cabello negro, el odio que mató a mi padre. De una hemorragia cerebral en la mesa de operaciones por la pura ansiedad, y eso hizo que mi madre, consumida por el dolor, siguiera a mi padre en la muerte. Tu impulso momentáneo, tus celos, aniquilaron a toda mi familia de 3. Una semana después, los precios de las viviendas se desplomaron de nuevo un 35%. Esta fuerte caída duraría 1 mes y medio. Sara resistió otro mes y descubrió que los precios de las viviendas aún no se habían recuperado. Finalmente, inquieta tras buscar en Internet, la situación se había revertido por completo, había más voces que predecían una caída que una subida. Todos decían que las casas de segunda mano estaban a punto de quedar tiradas de precio, que el mercado no se recuperaría para el año siguiente y que los precios incluso podrían seguir bajando. La noticia de la reubicación que había mencionado el hermano mayor también resultó ser un rumor. El mundo de Sara se derrumbó. Había resistido durante tanto tiempo de perder entre 300 y 400.000 a perder ahora entre 500 y 600.000. No podía encontrar trabajo y si seguía así, seguramente repetiría sus errores, la casa sería embargada y se quedaría sin nada. Con millones en deudas y tras haber recibido una segunda oportunidad en la vida, la valoraba demasiado como para morir. Aún podía distinguir entre perder 500 o 600.000 y estar agobiada por millones en deudas. Una vez más, contactó a la gente planeando poner la casa en venta. Sin embargo, dada la fuerte caída actual del mercado, la mayoría de la gente seguía esperando, especialmente en nuestro vecindario, donde la situación de Sara ya era de dominio público. Conociendo sus circunstancias, todos sentían que podían esperar hasta que su casa fuera embargada antes de actuar. Una vez más, no hubo ningún interés. Una semana después, temiendo que el precio volviera a desplomarse, bajó el precio inicial de 850.000 a 800.000. Pero después de 3 días, seguía sin haber interés, así que lo redujo aún más a 750.000, ya era hora de actuar. La persona que yo había puesto en contacto preguntó por la propiedad y finalmente la compró a nombre de mi primo extranjero. Aun con el dinero, Sara seguía endeudada. Las desgracias nunca vienen solas. Su alquiler vencía en pocos días y al mismo tiempo, se supo que los precios de las viviendas estaban subiendo. Sara estaba desesperada y vino a suplicarme que le prestara dinero para poder recomprar la casa. Ahora, con un historial crediticio muy malo, no podía conseguir ningún préstamo. Al verla, tan glamurosa y ahora tan demacrada, sentí una punzada de tristeza. Pero al final, me negué.
Sara, las propiedades como las casas son difíciles de costear para la gente común. Mantén los pies en la tierra. Al no poder obtener mi ayuda, sus padres vinieron a buscarla. Por supuesto, yo fui quien les avisó. Al enterarse de que no tenía nada en la ciudad y estaba ahogada en deudas, sus padres se sintieron avergonzados, decidieron casarla con un nuevo rico de su pueblo. Él se ofreció a pagar sus deudas y a dar una dote de $660,000. Ella se sintió tentada, pensando que dada la generosidad del otro, seguramente le darían dinero para comprar una casa en la ciudad después de la boda. Así podría amasar una fortuna por su cuenta e independizarse de ellos. Llena de cálculos, accedió a la petición de sus padres y decidió regresar a su pueblo para casarse. Él se marchó y nunca volvió. Ese nuevo rico era un pervertido. Era rico sí, pero un mujeriego y un controlador. 3 años después, me enteré de que estaba gravemente enferma. Me suplicó que la viera una última vez. Fui y la vi postrada en la cama, aferrándose a la vida. Mantuve la calma. Ella me miró fijamente con los ojos llenos de arrepentimiento. Nancy, esa vida pasada tuya, nunca te abandonó del todo, ¿verdad? No le respondí hasta el momento en que estaba a punto de partir. En mi último aliento solo entonces me incliné hacia su oído y le respondí suavemente, desde el momento en que renací, ya tenía planeado tu final. Y ese apartamento tuyo, yo fui quien lo compró. Cuando lo vendí el año pasado, el precio de la transacción fue de 2 millones. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, suplicaba que le prestaran dinero para poder recomprar la casa. Ahora, con un historial crediticio pésimo, no podía conseguir ningún préstamo. Al verla, tan glamurosa en su día y tan demacrada, sentí una punzada de tristeza. Pero al final, me negué. Sara, las casas son difíciles de pagar para la gente común. Mantén los pies en la tierra. Al no poder ayudarla, sus padres vinieron a buscarla. Claro, yo fui quien les avisó. Al enterarse de que no tenía nada en la ciudad y estaba endeudada hasta el cuello, se avergonzaron y decidieron casarla con un nuevo rico del pueblo. Él se ofreció a pagar sus deudas y a dar una dote de $660,000. Ella se sintió tentada, pensando que, siendo tan generoso, seguramente le darían dinero para comprar una casa en la ciudad después de la boda. Así podría amasar una fortuna y liberarse de su situación. Llena de cálculos, accedió a la petición de sus padres y decidió regresar a su ciudad natal para casarse. Él se marchó y nunca volvió. Ese nuevo rico era un pervertido, tenía dinero, pero era un mujeriego y un controlador. 3 años después, me enteré de que estaba gravemente enferma, suplicándome que la viera una última vez. Fui y la vi postrada en la cama, aferrándose a la vida. Mantuve la calma, pero ella me miró fijamente con los ojos llenos de arrepentimiento. Nancy, esa vida pasada tuya, nunca te abandonó del todo, ¿verdad? No le respondí hasta el último momento. Solo entonces me acerqué a su oído y le dije suavemente, desde que renací, ya tenía planeado tu final. Y ese apartamento tuyo, yo lo compré. Cuando lo vendí el año pasado, el precio fue de 2 millones. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero tus respuestas. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, suplicaba que le prestaran dinero para poder recomprar la casa. Ahora, con un historial crediticio pésimo, no podía conseguir ningún préstamo. Al verla, tan glamurosa en su día y tan demacrada, sentí una punzada de tristeza. Pero al final, me negué. Sara, las casas son difíciles de pagar para la gente común. Mantén los pies en la tierra. Al no poder ayudarla, sus padres vinieron a buscarla. Claro, yo fui quien les avisó. Al enterarse de que no tenía nada en la ciudad y estaba endeudada hasta el cuello, se avergonzaron y decidieron casarla con un nuevo rico del pueblo. Él se ofreció a pagar sus deudas y a dar una dote de $660,000. Ella se sintió tentada, pensando que, siendo tan generoso, seguramente le darían dinero para comprar una casa en la ciudad después de la boda.
Así podría amasar una fortuna y liberarse de su situación. Llena de cálculos, accedió a la petición de sus padres y decidió regresar a su ciudad natal para casarse. Él se marchó y nunca volvió. Ese nuevo rico era un pervertido, tenía dinero, pero era un mujeriego y un controlador. 3 años después, me enteré de que estaba gravemente enferma, suplicándome que la viera una última vez. Fui y la vi postrada en la cama, aferrándose a la vida. Mantuve la calma, pero ella me miró fijamente con los ojos llenos de arrepentimiento. Nancy, esa vida pasada tuya, nunca te abandonó del todo, ¿verdad? No le respondí hasta el último momento. Solo entonces me acerqué a su oído y le dije suavemente, desde que renací, ya tenía planeado tu final. Y ese apartamento tuyo, yo lo compré. Cuando lo vendí el año pasado, el precio fue de 2 millones. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero tus respuestas. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. La otra parte se ofreció a pagar sus deudas y a proporcionarle una dote de $660,000. Ella se sintió tentada, pensando que dado que la otra persona era tan generosa, seguramente le darían dinero para comprar una casa en la ciudad después de casarse. De esa manera aún podría hacer fortuna por su cuenta e independizarse de ellos. Llena de cálculos, accedió a la petición de sus padres y decidió regresar a su pueblo natal para casarse. Él se fue y nunca regresó. Ese nuevo rico era un pervertido, era rico sí, pero un mujeriego y un hombre extremadamente controlador. 3 años después, llegaron noticias de que estaba gravemente enferma, rogándome que la viera una última vez. Fui y la vi postrada en la cama, aferrándose a la vida. Mantuve la calma exteriormente. Ella me miró fijamente con los ojos llenos de arrepentimiento. Nancy, esa vida pasada tuya, nunca te abandonó del todo, ¿verdad? No le respondí hasta el momento en que estaba a punto de exhalar su último aliento. Solo entonces me incliné hacia su oído y le respondí suavemente, desde el momento. Renací, ya tenía planeado tu final, y ese apartamento tuyo. Yo lo compré. Cuando lo vendí el año pasado, el precio de la transacción fue de 2 millones. Después de escuchar las 2 historias anteriores, ¿qué opinas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. La otra parte se ofreció a pagar sus deudas y a proporcionarle una dote de $660,000. Ella se sintió tentada, pensando que dado que la otra persona era tan generosa, seguramente le darían dinero para comprar una casa en la ciudad después de casarse. De esa manera aún podría hacer fortuna por su cuenta e independizarse de ellos. Llena de cálculos, accedió a la petición de sus padres y decidió regresar a su pueblo natal para casarse. Él se fue y nunca regresó. Ese nuevo rico era un pervertido, era rico sí, pero un mujeriego y un hombre extremadamente controlador. 3 años después, llegaron noticias de que estaba gravemente enferma, rogándome que la viera una última vez. Fui y la vi postrada en la cama, aferrándose a la vida. Mantuve la calma exteriormente. Ella me miró fijamente con los ojos llenos de arrepentimiento. Nancy, esa vida pasada tuya, nunca te abandonó del todo, ¿verdad? No le respondí hasta el momento en que estaba a punto de exhalar su último aliento. Solo entonces me incliné hacia su oído y le respondí suavemente, desde el momento. Renací, ya tenía planeado tu final, y ese apartamento tuyo. Yo lo compré. Cuando lo vendí el año pasado, el precio de la transacción fue de 2 millones. Después de escuchar las 2 historias anteriores, ¿qué opinas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.